Hola a todos, en este nuevo vídeo de gramática del nivel intermedio de italiano vamos a estudiar los verbos pronominales. En primer lugar tenemos que ver qué es un verbo pronominal. Decimos que los verbos pronominales son todos aquellos verbos que se usan con un pronombre y que gracias a esta combinación adquieren un significado nuevo. A los verbos pronominales terminados en la, como por ejemplo smetterla, finirla, se les ha añadido el pronombre la al verbo del que provienen, que sería en este caso smettere o finire. En todos los casos de los verbos pronominales, como ya hemos dicho, el significado cambia al añadir este pronombre. Por lo tanto, es muy importante estudiar tanto su significado como su conjugación antes de empezar a utilizarlos. Otros ejemplos terminados en la serían piantarla, farla, spuntarla, farla franca, raccontarla, prenderla. Como vemos, son muchos los ejemplos de los que disponemos en italiano de verbos pronominales y debemos estudiarlos a fondo antes de empezar a utilizarlos en nuestros exámenes, tanto escritos como orales. Los verbos pronominales terminados en chela, como por ejemplo farcela, mettercela tutta, han añadido dos pronombres al verbo de origen. Por lo tanto, la conjugación de estos verbos es diferente a la anterior. A continuación los iremos viendo uno por uno cada uno de ellos. Los verbos pronominales terminados en sela podrían ser, por ejemplo, cavársela, sentírsela, habérsela, esviñársela, tirársela, cercársela, vedérsela bruta, y la conjugación sería diferente a los terminados en chela. A continuación vemos la conjugación del presente de indicativo de los verbos cavársela y fárchela para poder ver las diferencias. En cavársela el pronombre se varía según la persona y en fárchela el pronombre che se mantiene constante. Al encontrarnos en un nivel intermedio, deberíamos intentar utilizar estos verbos conjugados en subjuntivo en cualquiera de sus formas. En este caso, el subjuntivo presente, me la cavi, te la cavi, se la cavi, ce la caviamo, ve la caviate, se la cavino. Podemos utilizar el congiuntivo passato con verbos como sperare, ritenere, dubitare, temere, avere paura, etc. Cuando los sujetos de las frases principal y subordinada son diferentes, la frase la estoy expresando en este momento respecto a una acción expresada en el pasado. Por lo tanto, también utilizaríamos la concordancia de los tiempos, como por ejemplo, spero che la mia amica sarà sia cavata per arrivare alla stazione in tempo con tutto questo traffico. Podríamos expresar deseos utilizando el conjuntivo imperfecto tal y como hemos estudiado en lecciones anteriores. Por ejemplo, vorrei che mio figlio se la cavasse da solo nella vita. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato tras conectores concesivos como por ejemplo, anche se non se la fosse cavata da solo, non l'avrei mai detto nessuno. Por lo tanto, como podemos intuir de los ejemplos anteriores, cavársela significa encontrar una vía de salida a un problema o alcanzar un objetivo utilizando el ingenio, superar una situación difícil o tener éxito en algo. Otros ejemplos serían: dobbiamo aiutare i paesi in via di sviluppo, da soli non se la cavano. Per quanto riguarda la pulizia delle spiagge quest'estate, ogni città se la caverà al suo meglio. Credo che te la cavi benissimo con le lingue. Fárchela también significa tener un buen resultado en algo o éxito, pero presupone mayor esfuerzo que cavársela. Podemos utilizar el conjuntivo passato con conectores concesivos. Por ejemplo, benché non ce l'abbia fatta nel passato, sono convinto che questa volta sarà diverso. Expresar deseos con il congiuntivo imperfetto. Por ejemplo, il progetto di laurea è molto difficile. Desidererei che gli studenti ce la facessero. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato en la concordancia de los tiempos refiriéndonos a una acción anterior. Por ejemplo, tutti avrebbero voluto che tu ce l'avessi fatta. Otros ejemplos podrían ser: benché acquistare una casa in centro storico sia difficile, sono sicura che ce la faremo.
Ancora una volta è in ritardo, non ce la faccio più ad aspettare. Le persone con poche risorse non ce la fanno senza donazioni, dobbiamo aiutarle. Smetterla y finirla significan no continuar a hacer algo, especialmente si ese algo es molesto. Como vemos, las conjugaciones de estos verbos son mucho más fáciles porque tan solo hay que añadir el pronombre la. Podemos expresar opiniones con el conjuntivo presente. Por ejemplo, la mia vicina pettegola in continuazione, espero que la smetta. Expresar opiniones referidas al pasado utilizando il congiuntivo passato. Por ejemplo, il ragazzo mi ha importunato per tutto il pomeriggio con il pallone, espero que l'abbia già smessa. Podemos utilizar el conjuntivo imperfecto en la concordancia de los tiempos cuando la acción es contemporánea y el verbo de la frase principal está conjugado en pasado. Por ejemplo, non sapevo che non la smettessi di lamentarti tutto il tempo. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato en la concordancia de los tiempos cuando el verbo de la frase principal está conjugado en pasado y la relación entre las dos frases es de anterioridad. Por ejemplo, credevo l'avessi smesso con quell'argomento. Otros ejemplos serían smettila, finiscila di darci fastidio con la musica, è l'ora del pisolino. Smettetela, finitela di avere paura di tutto, non potete vivere così. Smettila, finiscila di mangiare cibo spazzatura ogni giorno, la tua salute ne risentirà. Los siguientes ejemplos, tirársela, cercársela, que terminan en sela, tienen los pronombres se y la. Como vemos, la se mantiene constante en todas las personas, pero el pronombre se varía según la persona con la que nos encontremos y tendríamos que poner me, te, se, che, ve, se. Tirársela significa ser altanero, engreído, soberbio, tener un comportamiento de superioridad. Podemos formular hipótesis utilizando il congiuntivo presente, por ejemplo, può darsi che se la tiri così perché di recente è stato promosso. Podemos formular hipótesis utilizando il congiuntivo passato, por ejemplo, è probabile che il tuo capo se la sia sempre tirata con i suoi dipendenti. Podemos utilizar el conjuntivo imperfecto con conectores concesivos, por ejemplo, anche se il tuo capo se la tirasse con tutti, non dovresti restare in silenzio. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato en la concordancia de los tiempos cuando la relación entre las frases principal y subordinada es de anterioridad y el verbo de la frase principal está conjugado en pasado. Por ejemplo, immaginavo che non se la fosse tirata dopo aver raggiunto il suo obiettivo. Otros ejemplos podrían ser: non l'avrei mai detto, se la tira e tratta tutti con superiorità. Non ci posso credere, ve la tirate soltanto perché siete stati promossi. Da quando hai vinto tutti quei soldi sei diventato insopportabile, te la tiri e parla male con tutti. Cercársela es un verbo pronominal que significa ponerse en desventaja. Podemos expresar opiniones utilizando el conjuntivo presente, por ejemplo, suppongo che te la cerchi se ti comporti così. Podemos expresar opiniones referidas al pasado utilizando el conjuntivo passato, por ejemplo, ritengo che te la sia cercata a causa del tuo atteggiamento. Podemos expresar deseos utilizando el conjuntivo imperfecto, por ejemplo, mi piacerebbe che mio figlio non se la cercasse in continuazione. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato en la concordancia de los tiempos cuando la relación entre las frases principal y secundaria es de anterioridad y el verbo de la frase principal está conjugado en condicional. Por ejemplo, avrei preferito che non te la fossi cercata così. Otros ejemplos serían: se continui a non studiare, non supererai gli esami di sicuro, ma perché te la cerchi? Rubare al supermercato? Ve la cercherete per qualcosa che non ne vale la pena. Scappare adesso?
Ce la cercheremo senza motivo. Mettercela tutta significa esforzarse al máximo, hacerlo lo mejor posible. Como ya hemos visto con anterioridad, los verbos terminados en che-la mantienen invariables los pronombres che y la a lo largo de todas las personas en las conjugaciones. Podemos utilizar el conjuntivo presente en la concordancia de los tiempos cuando la relación entre las frases principal y subordinada es de contemporaneidad y el verbo de la frase principal está conjugado en futuro simple. Por ejemplo, spererò che i ragazzi ce la mettano tutta nella partita. Podemos utilizar el conjuntivo pasado en la concordancia de los tiempos cuando la relación entre las dos frases es de anterioridad y el verbo de la frase principal está conjugado en imperativo. Por ejemplo, immagina che i politici ce l'abbiano messa tutta nel dibattito. Podemos utilizar el conjuntivo imperfecto para expresar la anterioridad cuando el evento es habitual en el pasado. Por ejemplo, penso che da giovane ce la mettesse tutta nella squadra di calcio. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato en el periodo hipotético de la irrealidad cuando la hipótesis está referida al pasado. En la condición, el verbo está conjugado en conjuntivo trapassato y en la consecuencia el verbo está conjugado en condicional compuesto. Por ejemplo, se ce l'avessi messa tutta durante tutto l'anno avresti superato gli esami finali. Otros ejemplos serían: questo è un viaggio molto importante per noi e ce la mettiamo tutta per renderlo perfetto. Gli studenti ce la mettono tutta per superare gli esami finali. La squadra ce la mette tutta per vincere. Otros verbos pronominales que terminan en la serían piantarla y farla. Piantarla significa parar, terminar de hacer algo. Podemos formular una hipótesis utilizando il congiuntivo presente. Por ejemplo, è possibile che il mio vicino non la pianti di suonare il piano. Podemos expresar opiniones utilizando il congiuntivo passato. Por ejemplo, sono convinto che le ragazze l'abbiano piantata di parlare per strada. Podemos utilizar la expresión magari seguido del conjuntivo imperfecto para expresar un deseo que sentimos como irrealizable. Por ejemplo, magari la piantasse di lamentarsi continuamente. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato con la expresión magari cuando queremos expresar un deseo que no hemos podido realizar. Por ejemplo, magari l'avesse piantata di lamentarsi. Otros ejemplos serían: temo che il mio coinquilino non la pianti e continui a parlare ad alta voce con i suoi amici in soggiorno. Piantala con le tue battute, non fanno ridere nessuno. Devi piantarla con le tue bugie, non potrai convincere nessuno a crederti. Farla es un verbo pronominal que significa sacar lo mejor de alguien, normalmente a través del engaño. Podemos utilizar el conjuntivo presente para dar opiniones. Por ejemplo, devi essere attento, credo che la faccia ogni volta che può. O el conjuntivo passato, considero che te l'abbia fatta un'altra volta. Podemos utilizar el conjuntivo imperfecto en la concordancia de los tiempos cuando la relación entre las dos frases es de contemporaneidad y el verbo de la frase principal se encuentra conjugado en pasado. Por ejemplo, ho saputo che te la facesse in continuazione. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato en la concordancia de los tiempos cuando la relación entre las frases principal y subordinada es la anterioridad y el verbo de la frase principal está conjugado en condicional. Por ejemplo, preferirei che non te l'avesse fatta. Otros ejemplos podrían ser: me l'ha fatta un'altra volta, è davvero un esperto di manipolazione. Ti ha convinto a prestargli dei soldi? Te l'ha fatta. La prossima volta bisogna essere attento. Te la farà di sicuro se non sei furbo. È un vero imbroglione.
Otros verbos pronominales terminados en la serían espuntarla y farla franca, y como ya hemos visto con anterioridad, lo único que tenemos que añadir a la conjugación es el pronombre la. Espuntarla es un verbo pronominal que significa estar en grado de obtener aquello que se desea superando dificultades. Podemos utilizar el conjuntivo presente en frases impersonales introducidas por los verbos occorrere o bisognare cuando se especifica el sujeto. Por ejemplo, occorre che lei la spunti nel colloquio di lavoro. Podemos formular hipótesis utilizando el conjuntivo pasado cuando en la frase subordinada se expresa anterioridad con respecto a la frase principal que está conjugada en presente del indicativo. Por ejemplo, è probabile che l'abbia spuntata nel concorso. Podemos utilizar el conjuntivo imperfecto con conectores limitativos, como por ejemplo, i suoi genitori non sarebbero felici a meno che lui non la spuntasse negli esami. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato con conectores concesivos, como por ejemplo, i suoi genitori non sarebbero stati contenti anche se l'avesse spuntata negli esami. Otros ejemplos serían, sebbene abbia paura di parlare in pubblico, nel suo esame orale l'ha spuntata. Benché mia sorella non sia una brava studentessa, l'ha spuntata con i suoi voti. Anche se mio cugino di solito non cucina, l'ha spuntata con la cena di Natale, è piaciuta a tutti. Farla franca significa evitar las consecuencias de un error o de una mala acción. Podemos utilizar el conjuntivo presente con conectores concesivos, como por ejemplo, benché di solito la faccia franca, un giorno la polizia lo troverà. Podemos utilizar el conjuntivo pasado en frases impersonales formadas por el verbo essere seguidas de un sustantivo, como por ejemplo, è un peccato che i ladri l'abbiano fatta franca. Podemos expresar deseos utilizando el conjuntivo imperfecto, por ejemplo, vorrei che i rapitori non la facessero franca. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato con la expresión magari cuando queremos expresar un deseo que no se ha podido realizar. Por ejemplo, magari i rincipatori non l'avessero fatta franca con il loro motorino. Otros ejemplos podrían ser, la donna ha rubato un vestito e l'ha fatto franca uscendo del negozio mentre guardava il cellulare. Non la farai franca uscendo del ristorante senza pagare. I ladri sono riusciti a farla franca fuggendo con il bottino. Otros ejemplos de verbos pronominales terminados en sela serían prendérsela y sentírsela, y como ya hemos explicado anteriormente, el pronombre la se mantiene invariable y el pronombre se varía según la persona durante toda la conjugación. Prendérsela significa ofenderse o enfadarse con alguien o por algo. Podemos utilizar el conjuntivo presente en frases impersonales formadas por el verbo essere más un adjetivo como por ejemplo, non è giusto que te la aprendas sempre con me. Podemos utilizar el conjuntivo pasado para expresar opiniones referidas al pasado como por ejemplo, ritengo che se la sia presa con me senza motivo. Podemos utilizar el conjuntivo imperfecto en el periodo hipotético de la posibilidad. Por ejemplo, se non te la prendessi sempre, ti racconterei cos'è successo. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato en el periodo hipotético de la irrealidad cuando la hipótesis está referida al pasado. Por ejemplo, se non te la fossi presa con lui, ti avrei chiesto di accompagnarmi. Otros ejemplos podrían ser, non te la prendi con la tua amica, lei non è responsabile di quello che è successo. Non dovresti prendertela così quando non riesci a ottener quello che desideri. Chi lo avrebbe detto? Se la prende sempre con me senza motivo. Sentírsela significa tener la fuerza de afrontar una situación difícil o problemática.
Podemos utilizar il congiuntivo presente en frases impersonales formadas por el verbo essere seguidas de un sustantivo, por ejemplo, è un peccato che non se la senta di venire in ospedale con noi. También podemos utilizar el conjuntivo pasado con este tipo de frases impersonales con acciones referidas al pasado, por ejemplo, è bene che te la sia sentita di fare quel viaggio. Podemos expresar deseos utilizando el conjuntivo imperfecto, por ejemplo, vorrei che se la sentisse di parlare con me. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato con conectores concesivos, como por ejemplo, anche se la fosse sentita di parlare con me, io non avrei voluto. Otros ejemplos serían, te la senti di accompagnarmi a parlare con loro? Non me la sento di stare a casa a lavorare tutto il giorno. Non voglio perdermi il tramonto. Non se la sente di viaggiare in macchina quest'estate. Ha paura del tráfico. Otros ejemplos terminados en chela y en sela serían habérchela, esviñársela, con las diferencias existentes entre las dos conjugaciones. Habérchela significa estar enfadado con alguien. Podemos expresar temores utilizando el conjuntivo presente, por ejemplo, ho paura che ce l'abbia con me. Podemos expresar hipótesis utilizando el conjuntivo passato cuando la acción está referida al pasado. Por ejemplo, è possibile che gli studenti ce l'abbiano avuta con i loro professori. Podemos utilizar el conjuntivo imperfecto con conectores condicionales. Por ejemplo, ti racconterei tutta la storia a condizione che non ce l'avessi con loro. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato con la expresión magari cuando queremos expresar un deseo que no hemos podido realizar y podemos continuar la frase como si fuera un periodo hipotético de la irrealidad. Por ejemplo, magari non ce l'avessero avuta con me, la mia scelta sarebbe stata un'altra. Otros ejemplos serían, non capisco perché ce l'ha con me, non mi parla da settimane. Ce l'ha con te perché non l'hai accompagnato all'ospedale. Ce l'avete con me perché non sono andata alla vostra festa di anniversario? Sviñársela significa dejar un sitio sin decirle nada a nadie. Podemos formular hipótesis utilizando el conjuntivo presente, por ejemplo, può darsi che se la svigni stanotte. Podemos dar opiniones referidas al pasado utilizando el conjuntivo passato, por ejemplo, considero que se la sia svignata un'altra volta. Podemos utilizar el conjuntivo imperfecto en la concordancia de los tiempos cuando la relación entre las frases principal y subordinada es de contemporaneidad y el verbo de la frase principal está conjugado en pasado. Por ejemplo, temevo che te la svignassi senza parlarmi. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato cuando la relación entre las dos frases es de anterioridad y el verbo de la frase principal está conjugado en pasado. Por ejemplo, temevo che te la fossi svignata senza parlarmi. Otros ejemplos serían, lei se l'è svignata della festa quando ha visto tuo fratello. Se la svigna sempre da solo senza aspettare nessuno. Non pensare di svignartela senza di me. Otros ejemplos de verbo pronominal terminados en la sería raccontarla y terminados en sela sería vedersela brutta. Raccontarla significa dar a entender algo que no es o entretener a alguien con un discurso largo y aburrido. Podemos utilizar el conjuntivo passato para expresar un temor referido al pasado, por ejemplo, ho paura che te l'abbia raccontata anche a te. Podemos utilizar el conjuntivo imperfecto con conectores concesivos. Por ejemplo, anche se me la raccontasse, io lo acompañerei. También podemos utilizar el conjuntivo trapassato con conectores concesivos. Por ejemplo, anche se me l'avesse raccontata, io lo avrei accompagnato. Otros ejemplos serían, non me la racconti, per favore.
Tuo cognato è noioso, me l'ha raccontata per un'ora. A te non te l'ha raccontata? Soltanto a me? Penso che tu sia molto fortunato. Vedersela brutta significa encontrarse en una situación peligrosa o mala que implica riesgos. Podemos utilizar el conjuntivo presente en la concordancia de los tiempos en frases subordinadas cuando la relación entre las frases principal y subordinada es de contemporaneidad y el verbo de la frase principal está conjugado en futuro. Por ejemplo, spero che voi non ve la vediate brutta durante il viaggio con quella vecchia macchina. Podemos utilizar el conjuntivo pasado en la concordancia de los tiempos cuando la relación entre las dos frases es de anterioridad y el verbo de la frase principal está conjugado en presente. Por ejemplo, suppongo che se la siano vista brutta quando l'ascensore si è fermato all'improvviso. Podemos utilizar el conjuntivo imperfecto con conectores limitativos. Por ejemplo, lui non lo farebbe a meno che se la vedesse brutta. Podemos utilizar el conjuntivo trapassato en la concordancia de los tiempos cuando la relación entre las dos frases es de anterioridad y el verbo de la frase principal está conjugado en condicional. Por ejemplo, avrei preferito che non se la fossero vista brutta perdendosi nel bosco. Otros ejemplos serían: ce la vediamo brutta ogni volta che dobbiamo guidare questa vecchia macchina. Me la sono vista brutta quando la tempesta arrivò all'improvviso. Ce la siamo vista brutta quando il nostro cane è scappato di casa. Grazie.